clase. Bien, el día de hoy me gustaría introducirles un nuevo tema. Es la última serie de Kosoado, la última. Y es la más formal de todas. Es la que se utiliza mucho en contextos de presentaciones, la que se habla en la televisión. Cuando hay alguna conferencia también se utilizan estos Kosoado. Así que vamos a ir viendo. Aquí tenemos 4 más. Kochira, Sochira, Achira y Dochira, con sus respectivas abreviaciones. Kochira se vuelve Kochi, Sochira se vuelve Sochi, Achira se vuelve Achi, Dochira se vuelve Dochi. Entonces, lo que ya habíamos visto, ¿no? Desde el inicio del curso, ya habíamos visto los demostrativos en japonés, pero aquí vamos a ver una nueva serie que denota dirección y que además es utilizada para indicar a las personas en un registro formal. Porque justamente con los adjetivos demostrativos anteriores, era extraño decir, sore wa watashi no haha desu, ¿no? Sore wa watashi no haha desu. Es un poco extraño, ¿no? Indicar con eso. Es como decir, eso es mi mamá. No sé si me dejo entender. Por eso hay algunos adjetivos, si hay algunos demostrativos que vamos a utilizar justamente para poder indicar también personas de manera más formal. Por ejemplo, ¿quién se anima a leer la primera frase? Ay. Dozo. Kata wa dochira dochira no kata desu ka? はい、そうです。あの方はどちらの方ですか？あの方はどちらの方ですか? Kata es la palabra de registro más elevado para referirse a persona. Por ejemplo, tenemos hito. Habíamos dicho hito, que significaba persona. Kata entonces va a ser la elevación formal de ese hito. Cuando decimos, ano kata wa, vamos a decir aquella persona, pero va a sonar muy formal. Formal, pero en el buen sentido de la palabra. No exagerado, sino muy formal. Para no decir, pues, a ver, si decimos anojito, también no es informal la atención, sino que recordando la cuestión de, ¿cómo les podría comentar? La cuestión del respeto, ¿no? De los diferentes rangos del respeto y los diferentes registros del idioma japonés, pues kata va a ser la más grande elevación para indicar a una persona. Es la palabra persona, pero muy formal. Entonces, ano kata wa dochira no kata desu ka? Es la primera frase. La segunda frase, ¿quién se anima a leerla? Ay. Ahora les digo la traducción. Dozo. María-san wa dochira desu ka? はい。マリアさんはどちらですか? María-san wa dochira desu ka? La primera frase es, ano kata wa dochira no kata desu ka? Esa persona, ¿qué tipo de persona es? Dochira no kata. ¿Qué tipo de persona? La segunda frase, María-san wa dochira desu ka? ¿Cuál es María? ¿Quién es María? ¿O cuál de esas personas es María? María-san wa dochira desu ka? ¿Sí se entiende? Entonces arriba el kochira sería esta.
como esta persona, por así decirlo. Perdón, ¿el coche te refieres al acá o el Ajá. de la frase? Ah, No, no. los de arriba, como Ah. Cochera, bueno, a ver, que todos indican un poco, tienen el sentido de dirección, ¿no? Intrínseco en su significado, ¿no? Entonces serían los equivalentes formales de coco, soco, asoko, doko, ¿no? Pero este dochira, como acabamos de ver, lo podemos encontrar, ¿no? Para preguntar también cuál, ¿no? O qué tipo de... Ay, perdón, tengo acá mis diapositivas fantasma, se mueven solas. Anokata wa dochira no kata desu ka? ¿No? Esa persona, ¿qué tipo de persona? Dochira. Dochira no kata. María-san wa dochira desu ka? Dochira. ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál es María? Pero el resto, kochira, sochira, achira, son los equivalentes formales de koko, soko, asoko. ¿Sí? ay, Vamos a ir viendo que tengo unas diapositivas llenas de textos, lo sé, pero me parece importante explicarles bien toda la función, porque estos son muy, muy interesantes. Primero, vamos a ver kochira. Kochira significa aquí, este lugar. Es más formal que koko, lo que les acababa de comentar. Se usa cuando alguien está cerca del que habla. Por ejemplo, ¿cómo leemos esta frase? doso, Mm, kochira, kochirae o kochirae. Kochirae. Gracias, gracias, gracias. Dozo kochirae. No, pase por aquí, por favor. Dozo kochirae. Ujú. Se utiliza kochira. O se utiliza cuando alguien está cerca del que habla. También indica un lugar cercano del que se habla. Perdón, cercano de quien habla. Por ejemplo, denwa wa dochira desu ka? Denwa wa dochira desu ka? Kochira desu. Aquí está. Denwa, ¿qué cosa significa? Es que hay, ¿no? Creo. Perdón. Es que hay, ¿no? Creo. Denwa es teléfono. Ah, tengo. Ah, Ujú. cierto. Denwa es teléfono. Entonces está preguntando, ¿dónde está el teléfono? ¿No? Dochira. También otro significado más de dochira, además de cuál es o qué tipo, también es el dónde, ¿no? Porque si la serie es un equivalente también a la serie Koko, Soko, Asoko, Doko, pues el dochira será también la elevación formal de doko, o sea, ¿dónde? ¿No? Doko desu ka? Dochira desu ka? ¿Dónde está? Profe, ¿qué ¿Sí? significaba Cochira? Kochira es aquí, aquí lo tienes, aquí este lugar es el equivalente formal de Koko. Sí, pero las palabras kochi, sochi, achi, dochi son, sí, más que informales, las abreviaciones. No son las abreviaciones. Hai. También se usa para presentarle una persona a otra. Por ejemplo, go shoukai shimasu. Kochira wa Gusutabo-san desu. Go shoukai shimasu. Haré una introducción, le presentaré a alguien. Kochira wa Gusutabo-san desu. ¿Mm? Aquí está Gustavo-san. Aquí le presento a Gustavo-san. ¿No? Se utiliza kochira. Kochira. No se dice kokowa o korewa, no, porque no es una cosa ni un lugar, sino kochira en este sentido obtiene el significado, ¿no? de elevar a la persona, darle un rango un poco más formal, ¿no? Darle más respeto. ¿No? Si decimos korewa, pues suena un poco extraño, ¿no? Porque kore, pues lo utilizamos con cosas, ¿no? También con sustantivos en sí, pero es un poco extraño, ya que estamos hablando de personas, ¿no? El más formal, ¿no? de todos, para poder introducir, si queremos utilizar un demostrativo, va a ser kochira. Kochira wa Gustavo Sandes.
はい。いいですか? Ok. También entonces lo vamos a referir, lo vamos a utilizar el kochira para referirnos a personas de estatus igual o superior al que habla. También se utiliza la forma kochira no kata, no, esta persona. Kochira no kata. O anokata wa dochira desu ka? No, es la pregunta que estuvimos viendo al inicio. ¿No? Y una cosa es decir, anokata wa dochira desu ka? Y otra cosa va a ser, pues, anohito wa dare desu ka? ¿Quién es esa persona? Pero la última frase es con registro no informal, pero con un registro estándar, mientras que con kata, anokata wa dochira, es un registro muy formal. Me pregunta Hugo Sanz si no sería mejor poner un pronombre. Eh, del estilo anata, kare, ¿a eso te refieres? Mm, no, no. Porque recordemos que igual ya de por sí utilizar los pronombres en japonés es algo un poco no tan común. O sea, no es muy común andar diciendo, por ejemplo, anata wa, no, o kare wa, o kanojo wa. No es para nada común. Se utiliza usualmente el nombre de la persona con los sufijos ya sea san, chan, kun y ya luego lo que queremos decir. Entonces, siguiendo esta línea de lo que se usa, lo que no se usa en Japón, decir, pues tenemos que cuando vamos a presentar a alguien, no suena para nada bien decir kare o kanojo wa o lo demás, ¿no? Sobre todo en un contexto formal. A ver, cuando presentamos a alguien entre amigos, en un contexto más informal, a la familia, ahí no hay ningún problema decir, kare wa watashi no tomodachi desu, ¿no? Gusutabo-san desu. Ya está. No hay problema. Pero en un contexto formal o simplemente en un contexto que no es íntimo, que no forma parte de nuestro uchi, o sea, de nuestras personas más allegadas, no vamos a utilizar los pronombres, vamos a utilizar este tipo de palabras, ¿no? Kochira wa, ¿no? Kochira no kata wa, esta persona, ¿no? Es más formal. Y ahí no nos arriesgamos a ofender a nadie, ¿no? Porque recordemos que es muy importante dentro de la cultura japonesa la parte eh, del registro, ¿no? Con el que se introduce a alguien, el respeto que se otorga a la persona a través de el uso de los registros formales, informales o más elevados del idioma. ¿Ok? Ok. Hi. Bien, entonces aquí este fue el uso del primero, que es kochira. ¿Alguna duda? Yep. Bien. Ok. 次に、そちら. Sochira es, como ya les dije, el equivalente de Soko, ¿no? Soko significaba, ¿qué significaba? Allá, ¿no? Allá. Ujú. Igualmente, Sochira va a significar allí, allá, esa persona, etcétera. ¿No? Se utiliza cuando un lugar está algo distante del hablante, o sea, de la persona que está hablando. Entonces, tenemos aquí la frase de ejemplo. Kisaten wa dochira desu ka? Kisaten wa dochira desu ka? ¿Qué significa? Kisaten wa dochira desu ka? ¿Qué palabra no entienden? Kisaten o dochira. Kisaten. Kisaten, cafetería. Entonces, kisaten wa dochira desu ka?
¿Dónde está la cafetería? はい、そうです。 ¿O cuál es la cafetería? No, en este caso, ¿dónde está? ¿Dónde está? 喫茶店はそちらです。喫茶店はそちらです。No está allá, no está allí. ¿Ok? Entonces es básicamente el equivalente formal de Soko. Y aquí ya no debería haber ningún más problema en sí. Simplemente recordar que Sochira es el equivalente formal de Soko. Sochira indica un lugar cercano del oyente. Cercano al oyente. Hai. El siguiente demostrativo que tenemos aquí es Achira. Achira significa aquel, allí y allá también. Indica una dirección lejana de ambas personas que están hablando, ¿no? Entonces tenemos la primera frase de ejemplo. ¿Quién se anima a leerla? Es el equivalente formal de asoko. Profe, entonces cuando es lugar es Kochira y cuando es persona es Kochi solamente. No. Para ambos es lo mismo. Ah, ok, ok. Solo que va a depender de si tú quieres utilizar la forma abreviada, muchas veces vista como un poquito más informal respecto a la forma larga, ya por la misma explicación que les he dicho, ¿no? Japonés más largo es, más formal, más corto es, más coloquial, más informal se vuelve, ¿no? Entonces, siguiendo este hilo, ¿no? Esta especie de regla tácita del idioma, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? De hecho, estos pronombres son formales, pero también dense cuenta, ¿no? Que al ser formales son más grandes. O sea, no estamos diciendo koko, soko, asoko. No, kochira, una sílaba más. Sochira. No, es algo muy común del idioma. Hi, arigato. Hai. ¿Quién se anima a leer la primera frase? Aquí. はい。どうぞ。映画館はどちらですか? はい。映画館はどちらですか? ¿Dónde está el cine? Eigakan, cine. Dochira, ¿dónde? Respuesta. Eigakan wa achira desu. Eigakan wa achira desu. ¿No? Está por allá. ¿Ok? Ahí tenemos el uso de achira, tal cual lo hubiésemos utilizado a Soko, pero con un registro más formal. Evidentemente, si la persona, ¿no?, que está hablando nos utiliza, ¿no?, en su pregunta los demostrativos formales, pues nosotros también los vamos a utilizar para la respuesta, ¿no? Porque si ya alguien nos estructura una conversación con un registro muy formal, nosotros vamos a responder con el mismo registro. En la gran mayoría de veces. ¿De acuerdo? Hi. Intentemos crear alguna frase con Sochira y Achira. Sí, teniendo en cuenta que son el registro formal de Soko a Soko. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Gakuo wa dochira desu ka? Hai, Gakko wa dochira desu ka? ¿Cómo respondemos? Gakuo wa soko desu. Soko es informal, o sea, más estándar. Gakuo wa sochira desu ka? No, Gakuo wa sochira desu. Hai, so desu ne. Arigatou gozaimasu. Hai, y desu. Siguiente. ¿Alguien más? ¿Estos se pueden usar para preguntar, por ejemplo, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo los utilizarías? Ah, Onisa
wa dochira desu ka? Hi. So puedes utilizarlos. En este contexto, sí. Arigato. Hi. Bien. ¿Alguien más? Sensei, yo una pregunta. Sí. En la primera pregunta de hasta arriba, ¿me la puede leer para ver si la escribí bien? Sí, claro. Kissaten wa dochira desu ka? Ah, es Kitsu Saten. Este es el ¿Esta? pequeño tsu. Kitsu. No. Pequeño tsu, ¿para qué está aquí? ¿Quién le ayuda a su compañera? Duplica la siguiente consonante. Ujú. Es porque esto es kisaten. Kisaten. ¿No? Entonces tenemos dos S. Para duplicar la primera consonante de la sílaba, ponemos el pequeño tsu delante justamente de la sílaba cuya primera consonante duplicamos. Queremos duplicar la S de sa, ponemos pequeño tsu delante de sa, pero es pequeño porque justamente se escribe de menor tamaño respecto a las sílabas normales, para duplicar justamente la S. Cuando yo lo encuentro así escrito, va a ser kisaten. Kisaten. Entonces, la tercera es el sa. Tomate. Sí, sa. Ah, Oh, perdón, a ver. es que yo lo había escrito de forma diferente, como lo tenemos en las plantillas. Sí, es que así lo tienen que escribir. Recuerdo, esta es la escritura en computadora. Muchas fuentes de computadora tienen la unión de esto, pero no es la forma correcta. Atención. Ajá. Nada, hay que escribir con la separación. Hi. ¿Sí? ¿Se entendió? Hi. Ok. Aquí también, por ejemplo, ¿no? En la primera diapositiva que vimos. ¿No? Para duplicar el sonido ts de la sílaba chi, ¿no? Ponemos un pequeño tsu. Este es kochi, sochi, achi, dochi, ¿no? El tsu está pequeño aquí porque el tamaño normal es otro, el tamaño es más grande. Entonces, ya nos guiamos que se trata de una consonante doble cuando el tamaño es distinto. El tsu normal, miren el tamaño respecto al anterior, ¿no? Entonces, esto lo escribimos nosotros, o sea, lo hacemos más pequeño cuando lo vamos a escribir. ¿Y desca? Hi. Ay, Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? yeah. Bien. Ok. ¿Alguna otra frase de ejemplo, por favor? Con sochira, o achira, o dochira, o kochira. Solo tienen que reemplazar en los pronombres, ¿no? Koko, soko, asoko, doko. Hi. Ujú. Koen wa dochira desu ka? Hai, so desu. Koen wa dochira desu ka? ¿Dónde está el parque? ¿Cómo respondemos? Koen wa achira desu. Muy bien. Koen wa achira desu. Ya está. Ahí hemos elevado la frase a un registro más formal. ¿Ok? ¿Y desu ka? ¿Sí Ay, queda clara esta parte? Solo tienen que pensar como con estos demostrativos, como la elevación formal de la serie Koko, Soko, Asoko y Doko, con la diferencia que Kochira podemos utilizarlo para introducir personas, Sochira igual, Achira igual, y Dochira va a tener varios significados. El primero, el significado que ya lleva de por sí, es aquel que denota dirección, por ende, como es un interrogativo, va a ser ¿dónde?
¿no? Es dónde, es el equivalente de doko. Pero también va a significar qué tipo, ¿no? ¿Qué tipo? En frases como dochira no kata, ¿qué tipo de persona? ¿Qué tipo de persona? ¿Cuál persona? María-san wa dochira desu ka? ¿Cuál es? Atención que esta frase también puede significar ¿dónde está María-san? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Y cómo identificar qué significa una u otra? Contexto. Ok. Sí, no hay más. Obviamente, pues si tenemos si, en la frase María-san wa dochira desu ka, ¿no? Nos lo pregunta una persona mientras está viendo una multitud de gente, ¿no? O simplemente ve, no sé, varias personas, varias mujeres en este caso, ¿no? María-san, es de género femenino. Entonces, María-san wa dochira desu ka, ¿no? ¿Cuál es María? De entre todas ellas, ¿no? Ya si de repente no me da a entender que la está buscando con la vista, no sé, podría entender una pregunta más genérica, ¿no? ¿Dónde está María-san? ¿No? María-san wa dochira desu ka? Depende un poco también del contexto visual o también del contexto de lectura. Hai, ¿y desu ka? Hi. ¿Preguntas? Y ¿Sí, ¿Seguros? Y No están seguros que no hay preguntas. es que no sé, o sea, sí tengo, pero tengo que estudiar un poquito más. Como he estado, es lo que le digo, como he estado ahorita en exámenes y como ahorita estuve hoy tengo de hecho ahorita todas las semanas de exámenes, sí quiero estudiar y de hecho pues, ya estoy haciendo el silabario, ya hice como, y tuve que imprimir otro precisamente para aprenderme los kanjis y las sílabas, pero sí está más, uy, no sé, todavía no tengo hasta ahora dudas porque pues Ok. no he podido estudiar como Todavía no has podido ahondar aún más esta en el semana estudio. no, esta semana no, pero sí he estado ya Ok. estructurándome, pero sí hasta ahora ya me quedó claro un poquito esto. Ok. A ver, que estos igual se usan, no son tan comunes encontrarlos respecto a los que ya habíamos aprendido anteriormente. Pero pues como el registro formal los requiere, es necesario saberlos porque si alguien nos pregunta de repente, dochira, no, dochira desu ka, nosotros nos quedamos así en blanco, ¿no? Decimos, ¿qué significa este dochira? Nunca me lo enseñaron. Entonces, les muestro la variación formal de los demostrativos para que los tengan en cuenta y los puedan al menos identificar, ¿no? Y utilizar, pues, si evidentemente el contexto lo va a requerir. No, pero no se preocupen, a ver. eh, yo sé que están en exámenes porque también tengo alumnos de otros grupos y también particulares que me comentan, no, profe, esta semana estoy en exámenes, no me pida que haga muchas tareas porque no voy a poder, bla, bla, bla. Entonces, ya por ahí ya lo sé. Pero profe, dediquen también un poquito de tiempo apenas puedan, ¿sí? Dochira desu ka será, ¿dónde estará? Dochira desu ka puede significar dónde está, cuál es. Es que, por ejemplo, así, ahora sí que en el anime he visto que se refieren cuando es Dochira desu ka, Mm, que es que se refieren a, por ejemplo, ¿dónde estará? O mm. así. Sí, porque te recuerdo que igual el presente en japonés significa pues presente o futuro. Entonces, una pregunta, ¿dochira desu ka? Puede ser ¿dónde está? Como puede ser ¿dónde estará? También. Ajá. Ok. Ya luego les voy a explicar un poco más esto cuando veamos los verbos. Hi. Ahora sí, lo siento mucho, tengo que irme porque tengo una clase justo en este instante, pero cualquier duda que surja no lo pueden realizar en el grupo de WhatsApp. Si no soy yo, seguramente es justamente Elian San que se encarga de responderme las dudas de la mayoría de ustedes en el grupo. Ay, nos vemos mañana entonces. Muchas gracias por haberse conectado. Bonito día a todos. Arigato. Matasta. 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 Mátane.